soy Chus Naharro y te doy la bienvenida a Escuchando Newsletters, el podcast para aprender e inspirarse con otros creadores de newsletters. Hoy tengo el gustazo de hablar con Dani Primo. Nos contará cómo usa su newsletter en su estrategia de contenidos, dentro de su membresía, y también nos dará muchas ideas para aplicar a nuestras newsletters, porque este chico no para de pensar y, como él dice, de agitar el árbol. Y hablando de newsletters, ¿cómo iba a hacer un podcast sobre esta temática y no pedirte que te suscribas a la Chusletter? Apúntate y recibirás cada martes información, noticias y tendencias relacionadas con este formato de contenidos, newsletters en las que inspirarte y tips para seguir creciendo tu lista de suscriptores. En definitiva, la mejor selección de contenidos para enviar mejores emails. Entra en chusnaharro.com o apúntate desde el enlace que te dejo en las notas del programa. Hoy nos acompaña el mismísimo creador del nombre de este podcast, ¿vale? Él fue el que dijo, oye, escuchando newsletter, ¿por qué no pruebas con ello? Y me gustó tanto que así se ha quedado. Así es que encima que no le pago royalties, va a tener que sufrirme un ratito hoy. Daniel Primo, ¿cómo estás? Hola, muy buenas, Chus. Pues encantado de estar aquí, y esto de los royalties estaba hablado que era 50%, ¿no? Solamente por poner el nombre. Bueno, lo que se pone en Twitter se puede eliminar. Eso es verdad, además hay gente que lo hace mucho, sobre todo los políticos. Pues nada, un placer haber ofrecido un nombre que te gustará y que gustará a los que estaban por ahí votando y decidiendo, y un honor prácticamente. Qué bueno. Pues bueno, ponnos un poco en contexto para aquel o aquella que no te conozca. Cuéntanos un poco quién eres y sobre todo qué papel tiene la newsletter en tu vida o, bueno, en este caso, tu negocio. Pues mi nombre es Dani. Aunque me ponga por ahí Daniel Primo, pero mi nombre es Dani, Daniel me lo llama mi madre cuando se enfada. Y soy programador y formador en tecnologías de desarrollo web. Además de eso, pues me gusta escribir, y lo hago desde hace mucho tiempo. Hubo unos años que no, pero yo me acuerdo que, haciendo memoria, que ya me mandaba cartas con esto, no sé si era muy típico o no. Yo no soy millennial, soy un poco de antes, y nos mandábamos cartas aunque nos viéramos. O sea, era una forma de, como no había tanto cacharrito digital, y ya recuerdo yo de buenos ladrillos escritos y también recibidos en carta. Así que bueno, eso ha ido progresando hasta el momento actual, donde tengo esa newsletter dominical, que es raro, ¿verdad? Otra cosa. Sí, otra sí. cosa más. Los domingos están repletos. Es que primero estoy entrevistando a toda la gente que manda en domingo, ¿vale? Y luego ya me pongo con el resto de la semana. No sé si te va a quedar alguien, porque serán los que se han emigrado del domingo. Y en la selecta newsletter, que es como se llama el newsletter, pues hago al principio, bueno, que me vas a preguntar sobre eso seguramente, pero lo que hago es traer unas reflexiones o pensamientos y también recursos que tengan que ver con nuestra profesión, con la programación, el desarrollo, en todo el ámbito y espectro, porque al final el código es muy importante y hacer cosas de software es muy importante, pero hay otros temas relacionados que yo creo que hay que pulsar, porque no somos solamente máquinas que programan, todavía no nos han sustituido, y es importante, pues para mí es importante tocarlos. Sí, qué bueno. Me quedo con el hecho de que, bueno, que te gusta mucho escribir, y justo investigando un poco en tu página web, aunque te llames Dani, es danielprimo.io, me gustó mucho un poco cómo contabas que, joroba, es verdad, nos comunicamos por email con, pues en este caso con los clientes, ¿no? Ya está actualizado, oye, te he subido esto nuevo. Y cómo cuenta la historia de que, joroba, que los emails no es solo actualizarnos, ¿no? O mandar un mensaje de, bueno, pues en este caso una comunicación de trabajo, sino que se puede incidir un poco más en esa relación personal, ¿no? Y creo que en tu newsletter, aunque tratas muchos temas, como has dicho, de desarrollo, programación, pero esa reflexión es importante también para, oye, no solo vincular el email
con esos monosílabos de ya está hecho tal cual, sino, oye, que sea un espacio de reflexión. Sí, porque al final nos pasamos el día haciendo eso y yo creo que se permiten más cosas de las que parecen escribiendo. El email sigue, aunque sea del siglo pasado, el email sigue siendo un canal de comunicación importante y no se cuida. Tampoco es que haya que hacerlo constantemente, pero no es exactamente lo mismo que escribir un chat. Así que, ¿por qué no darle un poco de vida y sobre todo pensar un poco más allá del monosílabo? Está hecho, ok, ¿para cuándo lo tienes? Uy, no me ha dado tiempo, urgente. Eso es. O, perdón, no te adjunté el documento. Genial. Vale, me gusta mucho de tu newsletter, aparte, que no te ciñes a una estructura fija, ¿vale? O sea, eres uno de los que suele variar y yo cuando la recibo el domingo digo, a ver con qué viene hoy, si con una lista de recursos, con una reflexión tocha o esto. O sea, ¿lo haces por alguna razón o simplemente es prueba-error porque está inspirado y ese día no te apetece escribir mucho y solo pones recursos? ¿Cómo lo haces esto? Lo primero es para no aburrirse. No es que haya mucho tiempo para aburrirse cuando creas estos contenidos, pero sí creo que además me lo estás confirmando tú, el lector lo agradece. Sí es cierto que el primer domingo de cada mes el envío es solamente de recursos seleccionados del mes anterior, así con un poco más de detalle. Luego esos recursos también se comparten el resto de semanas, pero ocupan un espacio más pequeño dentro de la newsletter. Y me gusta cambiar el formato porque también quiero mover un poco el árbol en ocasiones, ¿no? A veces nos quedamos ceñidos a algo muy concreto durante mucho tiempo, es muy cómodo porque ya no tienes que pensar, pero también hace falta romper las costuras, ¿no? Y decir, bueno, pues ahora voy a intentar esto. Por ejemplo, dentro de nada voy para hacer que seáis partícipes de la historia decidiendo cómo va a continuar. Bueno. Que es algo que me he dado cuenta que no se hace mucho y además en el correo electrónico se tiene mucho más cerca el hacer clic en una opción que en el podcast o que en el vídeo y demás. Y vamos a ir introduciendo. Bueno. Sí, bueno, se me ocurrió el otro día justo pensando un poco cuando me dijiste, oye, vente y hablamos un rato y dije, pues podía estar bien esto otro. Vino la inspiración. O sea, así, que he movido el árbol. Sí. Es que mover el árbol es siempre positivo, aunque ese esfuerzo, como no nos es innato, porque solemos ser de sofá, solemos ser personas que tendemos a la comodidad, el cuerpo lo va pidiendo, pero la cabeza tiene que ir por delante, ¿no? Al menos a mí me pasa, hay gente que es más inquieta. Qué bueno, o sea que luego hablaremos de web reactiva, pero en este caso va a tener una newsletter reactiva también, ¿no? Que va a variar en función de cómo reaccionemos nosotros. Eso, como la hoja de cálculo, igual. Vale, voy a... en Twitter te dejaron algunas preguntas, voy a ir introduciéndolas. Borja Quevedo te pregunta, ¿se te está yendo un poco la cabeza con tanta voz que aparece en el podcast? Sí, de hecho la voz ha estado invitada alguna vez en el newsletter porque hice una prueba que fue poner un lector, ¿no? Como si fuera Siri, porque hay gente que nuestras newsletters no las lee, las pone en Siri para que las lean, que a mí me sorprendió. Sí. Porque para que así se han acostumbrado a ese tipo de voz, ¿no? A cómo va leyendo. Claro, no es natural, pero dicen que así les da también más tiempo a poderlo consumir mientras haces otra cosa. O sea, convierten la newsletter casi en un podcast, fíjate. Qué bueno. Qué bueno, o que, no sé, que como ha migrado, sí. Sí, ¿verdad? Es que la gente la consume como quiere. Eso es. Eso es lo bueno. Entonces sí, le pongo voces al podcast en esta temporada, pero ya digo que es como una compañía que acompaña también, que va hasta el newsletter. Yo creo que también porque al final, tanto tiempo de crear el contenido prácticamente solo, dices, pues habrá que meter a alguien que te lleve la contraria. Aunque sea un voto, ¿no? Exactamente. Y que se meta contigo. Y que diga lo que piensa la audiencia a veces, ¿no? Y no se atreve a decir, pero que suene un poco a chiste. Entonces, ese propio juego creo que también es otra forma de salir de la caja, de decir, bueno, ¿y qué me diría una vocecilla? Federica suele ser quien me acompaña, para, buscarme las vueltas, ¿no? Y que yo tenga que contar la historia de otra manera. Y ese es un poco el punto, sí, de locura. Qué bueno.
Oye, creo que aquí hay muchos tips, hacks e inspiración para otros creadores, o sea que te agradezco que compartas esto con nosotros. Vale, te gustan las voces, pero también te gustan las historias. Además, escribe bastante bien y con cierto ritmo. O sea que desde aquí te doy la enhorabuena por cómo lo haces. ¿Has dado clases o es una habilidad, bueno, no innata, pero ya me has confesado que sí que llevas tiempo practicando, pero no sé si de una forma autodidacta o si que has ido a algún curso o algo así? Pues hace unos años empecé a ir a un taller de creación literaria. Un poco por salir también de lo habitual. Otros van a hacer capoeira o cosas de gimnasia y de gimnasio, ¿no? Uh-huh. Como a mí eso no me va mucho, bueno, el baile sí, pero el gimnasio nada, dije, vamos a esforzar la mente. Y me apunté al taller pensando que, bueno, pues sería como un experimento, ¿no? Como si ibas a clases de ruso, que también pues, podría ser un experimento, y me gustó tanto que ahí sigo, o sea, ya 7, 8 años, Wow. Porque al final, aunque no practicara mucho en aquel momento, en el taller nos ponen ejercicios y nos van poniendo a prueba, nos van sacando de la zona de confort, sí es algo, un ejercicio o una práctica que me ha gustado, ¿no? Te saca de la vida real, porque en el fondo la literatura no es más que eso, escaparte de la vida real hacia un mundo más o menos de fantasía. No pensemos que solo por no tener magos o tener duendes o trolls no hay fantasía. Y esa experimentación yo creo que es muy positiva para escribir un newsletter, pero también para la vida en particular. Entonces, esa ha sido mi formación, eso y la práctica. Y al final que te vayan dando collejas. Pues esto muy mal, pues esto hay que mejorarlo. Aquí el personaje se queda flojo. La historia es muy plana, ¿no? Este tipo de cosas pues van calando y hay veces que aciertas más y menos. El sueño está en escribir un libro, pero bueno, eso ya andará. ¿Con Federica? Mismamente. Podría hacerme la intro. Estaría muy bien. Óscar Martín nos dice, para las historias que te inventas, ¿qué desechas más? ¿Ideas muy locas o ideas muy normales? Pues no sé si son locas o normales, pero aquí mi colega mutante, que es el que lanza la pregunta, sí es cierto que son de lo que se me va ocurriendo fresquito. Al principio, y esto os pasará si vais a empezar una newsletter o estáis en las primeras ediciones, que tenéis un montón de ideas apuntadas, seguro que tenéis un panel de Trello, un Obsidian, algo de esto con un montón de cosas. Y es verdad que es muy positivo, pero luego van surgiendo de la propia actividad que realices, salvo que te dediques a la cría del cangrejo azul en aguas profundas y escribas de otra cosa completamente diferente, ¿no? Pero no suele ser así. Y entonces, de eso mismo, y además aquí varios de tus invitados y tus invitadas lo han dicho, ¿no? Va surgiendo del chorro de información que va entrando en tu vida y de las cosas que vas haciendo. Entonces, desechas quizás las que pensaste en su día que eran muy buenas ideas. Y te quedas con las más recientes, aunque no lo sean tanto. ¿Pero por qué? Porque forman parte de tu presente. Y otras, yo veo ahora el panel de Trello que tenía llamado Tormenta de Ideas y la borrasca ya hace tiempo que pasó. Ves algunas cosas que dices, y yo pensaba hablar de esto, y cómo lo iba a hacer, ¿no? A veces eso está bueno para forzar otro o que surja otro pensamiento, ¿no? Sí, pero sí, es así. Sí, al final, cuando le das vuelta a algo, la máquina se pone a pensar y bueno, lo tienes ahí como en el subconsciente, ¿no? Y es lo que tú dices, pues cuando vas por el día, aunque sea en el súper, pero ya conectas una idea con otra y esto es lo que permite luego, pues, oye, desarrollar ciertas historias o ideas o que mutan, que eso es muy, muy importante. Vale, pues supongo que con eso también queda respondida la pregunta de Jorge Bauman, que decía cómo hacer para que se te ocurra un tema diferente cada semana. Aunque no sé si tienes otro método o tema aquí se refiere más que a historia, oye, pues tratar un tema de desarrollo. Sí que hay una inspiración directa que es como tengo poco feedback, que esto es un tema que hay que corregir, pero no toca, no sé si es por lo que escribo o por el sector en el que me muevo. A poco que entre, y lo estoy diciendo guiño guiño, a poco que entre acaba siendo protagonista de una historia o de un relato, de una newsletter o de una reflexión.
¿Por qué? Porque para mí es esencial. Saber cómo piensan los que están detrás, los que nos están leyendo, es algo que todos deseamos, ¿no? Ojalá que no tuviéramos que decir, ya no me mandéis más cosas que ya no puedo responderos, ¿no? Ojalá que estuviéramos así. Ese punto es ideal. Sería, ¿verdad? No, voy a contratar a un asistente porque es que ya no puedo responder a más correos de los que me mandáis. Pues ojalá fuera así, pero no es así. Entonces, es verdad que ese sí que tiene enchufe directo. O sea, es como me preguntas por algo, dedos en el... Si puedo, claro, si está en mi mano responder. Sí. Meto los dedos en el enchufe directamente, pero sí, ya creo que Jorge está respondido. Qué bueno, aprovecho para hacer un paréntesis porque es verdad que yo creo que el sector tiene mucho que ver. Hay sectores mucho más reacios a contestar y otros que, bueno, enseguida que, aunque preguntes cómo estás, barra nombre, quiere decir que eso está en un campo dinámico, ya te responden, ¿no? Porque yo eso, por ejemplo, con el Gadgeto Mail noto que apenas me responden, sí. Pero con esta de newsletters, claro, al final la gente está muy metida en eso y valora mucho lo que es darle a responder y opinar sobre ello, ¿no? Entonces, ahí sí que me estoy dando cuenta que el sector y el tipo de persona al que vas varía mucho en esa, pues, en ese feedback que te dan, en esa participación. Entonces, bueno, no te frustres, pero es cierto que claro que depende un poco de... Pero bueno, el guiño está hecho para los lectores que lean la Selecta Newsletter, ya saben que le pueden dar respuesta. Esperando, ahí con la bandeja de entrada dándole al actualizar sin parar. Vale, vamos a pasar a un melón que sé que tema naming, multibranding y tal, que es algo que hemos hablado fuera de cámara alguna vez. Bueno, primero empezamos por la pregunta de Abel, que es ¿cómo se te ocurrió el nombre de la Selecta Newsletter? Muy buena pregunta de Abel, cómo no. Esto, realmente la newsletter creada como tal, lleva un montón de años, porque yo dije una vez, yo tenía una web que era un currículum puesto allí, y dije, pues si abro aquí un formulario seguro que la gente se apunta como loca, nada más que entre. Yo poca idea tengo de marketing, pero entonces no tenía cero, o sea, 0 o -1, si se puede tener -1 de algo. Y sí, porque tenías ideas preconcebidas, ¿no? No se apuntó nadie, evidentemente. Pero ya quedó ese nombre. Y este nombre es porque mi idea inicial era solamente compartir enlaces recomendados, que era lo que yo pensaba que era más sencillo. Luego te encuentras con que, por ejemplo, en Twitter utilizo el hashtag la Selecta Newsletter y no el hashtag la Selecta, porque la Selecta es la selección de fútbol del Salvador, si no me equivoco. La llaman así, igual que nosotros la llamamos la Roja, vale. Pues ellos la llaman la Selecta. Entonces era un poco confuso si me metía en mezclar fútbol con una newsletter. En fin, era un poco así. Entonces el nombre viene de ahí, pero es cierto que según ha ido pasando el tiempo, el nombre y lo que yo quiero hacer con ella se han ido desalineando. Porque ves, los proyectos están vivos y tú en un principio piensas una cosa y luego no te sientes tan representada con el nombre que elegiste, pero sí, ese fue el origen del nombre. Vale. Y claro, yo si me meto en danielprimo.io veo pues sobre mí, podcast, tal, pero si le doy a newsletter se me va a otro dominio donde está la selectanewsletter.com, creo que es. Eso es. Claro, esto forma parte, quiero decir, a nivel, tú sabes perfectamente tus dificultades, pero como usuario es verdad, y a mí me pasa que, claro, te vas fuera de la web con otro nombre, bueno, tú estás por ahí, ¿no? En Sobre mí sí que aparece Daniel Primo y tal. ¿Cómo llevas esto del multibranding? Mal. No sé si fue una buena decisión. Probablemente si tuviera el mismo nombre para todo estaría pensando en cómo escaparme del nombre. O si no tuviera la marca tuviera mi nombre, pues estaría diciendo, no, es que es muy impersonal llamarse tal o cual, ¿no? Eso lo hice porque quería también experimentar y porque creía que era buena idea. Bueno, lo sigo pensando, que la newsletter tenga su propia vida, ¿no? Que no sea solamente una parte del proyecto danielprimo.io, sino que tenga esa extensión
y tenga su imagen propia. Esto está muy bien, o sea, es muy inspirador y de hecho funcionó muy bien como estrategia también de captación, pero es cierto que luego pues hay que seguirlo manteniendo y eso te conlleva un esfuerzo mayor porque eres varias cosas a la vez. Claro. Entonces hay personas que no tienen por qué saber que tú eres el otro y el de más allá. Y bueno, es algo en lo que estamos trabajando para intentar encontrar un punto, que haya unas conexiones. Tú lo hiciste ya a nivel visual. Yo estoy trabajando en esa parte para, sin tener que volver a meterlo todo en la misma caja, que no. Sí sé, pues cosas que yo no sé hacer. Quiero decir, lo de... Sí, es que es verdad, es complejo. Quiero decir, yo lo hice, pero por decir, oye, Chus, haz algo con esto para que deje de ocupar espacio en la cabeza, ¿no? Pero es que es verdad, o sea, los proyectos están vivos y también depende mucho en tu momento personal cómo estés y cómo lo quieras enfocar para futuro. Entonces, claro, se toman decisiones que, bueno, que si supiéramos cómo va a ser el futuro, no hubiéramos tomado muchas veces esos pasos, ¿no? Pero bueno, yo creo que aquí no solo la tarea de hacerlo tú, sino de también hacer partícipe a tus seguidores, porque al final, aunque se llame La Selecta, está debajo Dani, ¿no? Entonces, claro, al final ser transparente y compartir esto yo creo que es muy positivo también para tu marca, ya independientemente de que sea La Selecta, tu podcast, etcétera. Luego hablaremos de otras cosas que tienes como creador de contenido, pero bueno, o sea, entiendo ese reto que hay, sí. Pero bueno, que se sale. Sí, ya de verás. Esto se sale. De esto se sale. Sí, me quedo más tranquilo. No, pero al final y lo hablábamos con Uriol Ferrer la semana pasada, tendemos a poner nombres, ¿no? A las newsletters, a buscar un naming y tal. Al final podría llamarse La Selecta Newsletter, la newsletter de Dani Primo o de Dani y no pasaría nada, ¿no? Pero al final, bueno, es el punto de evolución en el que te encuentras y cómo encaja dentro de tu estrategia. Entonces, bueno, que yo entiendo, creo que al final entiendo tu punto. Es para poder hacer pegatinas y camisetas con el nombre, y buscar un logotipo y tal, pero sí, es como que nos intentamos evadir pensando que el truco está en llamarse la Coca-Cola, ¿no? Y dices, bueno, si me hago Coca-Cola será todo más fácil. Ya, bueno. Venga, vamos a avanzar un poquito. Crecimiento. Me consta que has probado diversas estrategias curiosas para captar suscriptores y de hecho quiero empezar mencionando el famoso chatbot que tienes en tu web, que es Robotito Newsletter. Cuéntanos un poco por qué decidiste probar eso y cómo te ha funcionado para captar suscriptores. Pues decidí probar eso porque los formularios como tal, pues a veces tristes y aburridos y la gente está muy acostumbrada a rellenarlos, aunque ya tengan el autocompletado, es como que otro formulario más. Así que el tema del bot no es tampoco idea original mía, esto se lo vi a Álvaro Sánchez. Y dije, bueno, pues para ver si entran en el juego, ¿no? Los que sí pillan ese sentido del humor, porque hay gente que no, oye, pero no pasa nada, pues que entren por ahí, ¿no? Entonces tienen una conversación, no conmigo, sino con Robotito Newsletter, que además está inspirado en un personaje real. ¿Cuánta gente tienes trabajando? A Federica, Robotito. Sí, no, tengo ahí, vamos, menuda plantilla, ríete tú de otros negocios, sí. Y bueno, pues gracias a eso el formulario se convierte en algo que puede ser divertido. Es cierto, y también lo tengo que decir, que al principio los que entraban sí tenían esa motivación de conversar con ese bot, ahora no tanto, porque hay una opción de escapada enseguida para decir, déjate de rollos y yo lo único que quiero es apuntarme. Y pasan de recibir, o puede que sí que lo vean, pero no sea en el punto en el que se dan de alta, ¿no? En el que meten el correo electrónico y sigan todo el hilo, que se desvela algún secreto sobre mí y tal. Bueno, me pareció divertido, lo es muy divertido hacerlo y también es, yo creo que un puntito para unos cuantos suscriptores más sí que vas a conseguir. Sí, a mí me pareció súper divertido. Ya estaba suscrita a tu newsletter, pero solo por charlar con un Robotito lo hice. Claro, aquí el punto está en que muchas veces lo típico de, oye, suscríbete, ¿no? Y lo que queremos es que se suscriba. Entonces, oye, que ponga su email y darle a suscribir. No sé hasta qué punto también, bueno, te sirve para filtrar el interés real que tiene ese usuario porque, joder, no es inmediato, ¿no? Como que tienes que pasar 2-3 pasos. Sí. Entonces ahí ya está filtrando mucho que
el verdadero interés por la suscripción. Entonces, bueno, ahí hay una dicotomía de no es una suscripción inmediata, pero bueno, realmente obtengo aquel que quiere suscribirse. Eso es, el que está interesado. Y además tiene truco, también como tip, lo dejo ahí, porque ahí hay una segmentación. Hay un momento en el que yo te pregunto algo para poder saber qué perfil tienes. Y eso, pues es una excusita, ¿no? Te voy contando una historieta, así de risa, jiji, jaja, y de paso, pues me dices si eres de esto o de lo otro, ¿no? Y así ya tengo yo algo más de info sobre la persona que se suscribe, sin pedir el nombre. Y eso luego, no sé qué herramienta usas de email marketing, pero luego se vincula automáticamente o tienes que ir tú manualmente. No hay vinculación automática. Utilizo MailChimp, ¿Vale? pero esta parte del bot está hecho con Tripeto, con la versión gratuita que no es plugin de WordPress. Lo aclaro porque tiene esas dos vertientes. Sí. Y entonces se queda almacenado ahí. Eso me ha valido no tanto para segmentar luego la recepción del correo, sino para saber qué perfil, bueno, confirmar qué perfil es el que te lee, porque en el fondo tú ya tienes unas sospechas, ¿no? Pero quería saber concretamente quiénes estaban ahí detrás y qué porcentajes eran. Y por eso lo hice, pero no lo traslado luego a la herramienta de correo. Qué bueno. Sí. Vale, siguiente punto que quería tratar también. Algunas veces incluyes algún autor invitado. ¿Cómo te funciona? También es una buena estrategia, dependiendo de quién sea el invitado, para, oye, conseguir suscriptores, ¿no? Que sigan a esa persona. Y ¿esto qué tal te funciona? Porque Bonilla sí que lleva, en concreto esta temporada, sí que lo lleva haciendo una vez al mes. Y bueno, viene siempre bien leer como otra voz, ¿no? Que no sea Federica, pero bueno, cuéntanos un poco tu experiencia. Pues me estrené y tú participaste. Cuando cumplió 3 años la newsletter, invité a 6 afamados newsletteros para que me escribieran un parrafito, ¿no? sobre la experiencia esa, y fue un poco también probar, ¿no? ese mecanismo con nombres más conocidos sin tener que pediros que tengáis que entregar vuestra tarde a escribir para mí, ¿no? Lo he hecho alguna que otra vez, hace poco, recientemente, otra vez con Diego, y a mí la experiencia me resulta positiva, porque al final la gente es muy agradecida en cuanto a tener la oportunidad de escribir, les da un poco de palo por si no están a la supuesta altura que hay que estar para hacer este tipo de cosas, pero realmente todo el mundo se esfuerza y en eso estoy contento. La audiencia no sé muy bien cómo lo recoge. Quizás al final, como tenemos unas newsletters tan personales, están muy vinculadas a nuestro nombre, es correr ciertos riesgos por el hecho de que venga una persona que no eres tú a escribir, pero yo creo que es positivo el riesgo, porque también sin querer estás implicándote con alguien que puede tener tus mismos intereses y surjan más cosas a futuro. Quiero decir, al final no espero, o al menos de momento, no espero una explosión de suscriptores porque venga determinada persona a escribir, pero sí es verdad que es otra forma de crear vínculos, y como dicen los políticos, sinergias, con personas que también tienen tus inquietudes y que ya tienes una excusa pues como para seguir tirando del hilo. Y eso yo lo valoro muy positivamente. Sí, es que no solo hay que ver un retorno, ya sea de pasta porque tengas patrocinadores o de suscriptores, ¿no? Que al final son un poco egométricas también de, oye, pues mira, tengo tantos suscriptores, sino como tú dices, ¿con qué te quedas? Pues con la habilidad para escribir mejor cada día, para crear relaciones que al final tú no vives de la newsletter, al final tú tienes un negocio, etcétera, y esas relaciones son muy positivas el día de mañana para lo que sea. Entonces, bueno, está muy bien que ese retorno no sea siempre el mismo. Vale, ¿y alguna otra estrategia que me consta que has tocado alguna vez algo de growth hacking que te haya funcionado o que quieras compartir? Bueno, que la compartan ya más invitados que has tenido por aquí lo han comentado, ¿no? El fomentar o intentar fomentar como sea el boca a oreja. Sí voy a comentar una que no me funcionó, ¿vale? Pero que probablemente no me funcionara porque no la supiera hacer, ¿no? Que es un truco bastante, bueno, yo creo que es un truco muy viejo, pero puede funcionar. Al final, si queremos buscar la recomendación, también a veces hay que premiarla. O sea, una cosa puede ser muy buena, pero hay que dar muchos pasos para terminar recomendando algo. Hay que acordarse o hay que rellenar un formulario o lo que sea.
Entonces yo en una de estas regalaba algo a la persona que recomendaba a otro. Entonces, por ejemplo, tú, Chus, recomendabas a Manolo para que se suscribiera a mi newsletter. Entonces Manolo, cuando se suscribía, me decía, en el correo de bienvenida, me respondía y me decía, oye, me ha invitado Chus. Y entonces los dos teníais un premio. En este caso, pues creo que era si no recuerdo mal, un mini podcast o algo así, tratando un tema concreto. No tuve mucho éxito, pero porque creo que no lo hice bien. O sea, no era suficientemente atractivo o no estaba suficientemente relacionado, probablemente porque fuera un podcast donde estamos en formato escrito, pues a lo mejor era lo que había que haber mandado era formato escrito. Pero es un truco que podéis utilizar y que puede que os dé unas cuantas alegrías, porque aunque sea poca gente la que venga, como en mi caso, sí es cierto que hace que tu cabeza se encienda el chip ese de decir, pues esto lo puedo hacer de otra forma. O sea, aquí Dani me ha contado esta moto, pero yo lo voy a hacer así. Y esas cosas son las que van moviendo que también la gente no se quede dormida en los laureles, porque a veces se acomodan, ¿no? Y dicen, bueno, pues ya está, ¿no? Pero nosotros necesitamos que también sean prescriptores de lo que enviamos. Y aunque no todo el mundo lo va a ser, pues hay gente que está en la duda de hacerlo. Le da pereza. Bueno, pues con un ping, ¿no? Haces ese esfuerzo y por eso, pues esa sí que fue otra de las que utilicé, sí. ¿Ves? Por eso os traigo a vosotros y hago este podcast para que nos hagáis ese ping en la cabeza y nosotros nos agitemos, ¿no? Y digamos, venga, pues vamos a probar esto. O sea que gracias también por compartirlo. Vale, y luego me consta que hay como mucha inquietud por saber, cómo dar a conocer nuestra newsletter, cómo difundirla. No sé cómo lo haces tú, si lo usas y te funciona bien o si pasas eso porque ya, oye, que venga quien quiera. No, hay que hacerlo, pero es verdad que puede ser un trabajo agotador si lo haces de continuo. O al menos a mí me pasa, ¿no? Entonces, el principal canal siempre ha sido el podcast de los martes, que al final es el sitio por el que empecé. La newsletter empezó realmente 6 meses después que el podcast, no estaba en el plan. Y empezó ahí. Y es cierto que eso fue un polo de atracción. Cuento aquí lo que hice para conseguir a los primeros lectores, que creo que si no hubiera entregado nada, también hubieran llegado, que era, si se suscribían antes de determinada fecha, yo les regalaba media horita de charla conmigo. Vale. Era un regalo para ellos y para mí, porque lo hemos dicho antes y lo que me habías comentado, aunque ahora con tu newsletter sobre newsletters, pues vas acertando más en eso, ¿no? Y vas teniendo más feedback. Es que no tenía ni idea de quién estaba al otro lado. O sea, sí, conocía a los amigos que me podían escuchar. Entonces dije, si yo regalo esto a cambio de esto otro, me entero yo de qué personas están detrás y además ellos, pues no sé, pues preguntan o si tienen dudas. La gente preguntaba por sus proyectos, pero hay otros que al final han terminado siendo prescriptores del contenido, pero también suscriptores de mi membresía, ¿no? Entonces, esa parte es verdad que te lleva un esfuerzo, pero al principio hay que conseguir algún tipo de conexión para que participen. Se puede hacer en cualquier momento. O sea que esa es una opción también para que crecer. Y comentar en Twitter de vez en cuando, pues tampoco está mal, que yo no lo hago todo lo que debiera, porque es el canal donde me puedo yo mover y cada vez que lo hago entra alguien. Entonces, por Dios, no seáis tan perezosos como yo. No, sí, es verdad que aunque sea un par, claro, entra de cuando dice, oye, pues va sobre esto la newsletter o venga, que ya está lista. Claro. Y a ver, también es verdad, si eres activo en la red social, ¿no? Que muchas veces, claro, cuesta porque todavía tu marca está como creciendo, entonces cuando llega un punto en el que, bueno, pues te mueves y tienes ciertas relaciones y que llega y funciona. O sea que eso, no seáis perezosos. Ahí está. Vale, pasamos al bloque de métricas. No sé si nos puedes contar actualmente cuántos suscriptores tienes. Sí, lo miraba antes de entrar. 1130 son los suscriptores. Genial. Bien. Bueno, esto estamos grabándolo antes. Igual cuando salga ya tiene 1132, no sabemos. Pero mejor que crezca que no que baje, ¿no? Ahí está. A lo mejor puede que después de escucharlo ya no sean 1500 ya, no entren ahí en la habitación. Vale, ¿y qué métrica no pierdas de vista para, bueno, medir de alguna forma el éxito, entre comillas, de tu newsletter? Pues
Comparto a otra gente que ha pasado por aquí el porcentaje de apertura, pero como también lo han contado ellos, también te voy a darle un poco la vuelta a la pregunta y te voy a decir la que no miro y debería. Vale. Yo utilizo MailChimp, estoy en la parte gratuita todavía porque yo me di de alta en MailChimp hace mucho tiempo, mucho tiempo, antes de que tuviera hasta los dibujos de los monetes estos que tienen ahora. Y todavía había acceso a tener una cuenta gratuita que tenía pues el chollo ese de mandar 12.000 correos al mes, ¿no? Uh-huh. Y entonces me sigo aprovechando de ella. Pero lo que no hago y debería hacer es, pues con las herramientas que tiene de segmentación, aunque sean esa versión gratuita, aprovecharlas. El hecho de decir, bueno, esta gente hace mucho que no escribe, que no abre el correo. ¿Qué pasa? ¿Qué hago? Les vuelvo a mandar algo, les doy de baja y lo mismo al contrario, gente 5 estrellas, que es como mide MailChimp el engagement, ¿no? Que tienen los usuarios. Mandarles algo extra, decirles, oye, que son más proclives seguramente a darme feedback. Bueno, pues esa es la métrica que yo creo que debería de usar. No sé, claro, es que la tasa de apertura me pasa como a Mixio. Es que lo veo y me da así como congojina. Y digo, ay, en este hemos fallado, ¿qué ha pasado? ¿No? Es como que te sobrecoges un poco o cuando te ves alguna baja, ¿no? O te fijas en ellas. Bueno, a mí perder un lector, bueno, pues no es como perder un hijo, pero sí es cierto que te da... Bueno, te da una cosilla porque es libre. Pero luego lo que más te emociona es cuando ves a gente que entra y sale. Que claro, cuando llevas tanto tiempo, hay gente que se da de baja porque no le gusta un determinado día, pero luego le engancha otra cosa y vuelve a darse de alta. Y hacen el sube y baja así. Pero sí, esa sería la métrica que me queda a mí pendiente de analizar. Genial. Antes de entrar en el tema de modelo de negocio y todo esto, voy a entrar la otra pregunta de Borja Quevedo, que dice, ¿has pensado en dejarlo alguna vez? ¿Cómo andas de motivación, Dani? Sí. Varias veces ha estado el cerrarla. El cerrarla. Básicamente, pues porque ves que como que no llegas o te has fijado demasiado en alguna métrica que no deberías, porque, bueno, pues es como todo. No puedes esperar que un domingo que sea festivo, o sea en puente, tengas la misma tasa de apertura. Es imposible, ¿no? Además, si el lunes no es laborable, la gente ese lunes tampoco abre. Los que tienen costumbre de hacerlo el lunes tampoco lo hacen. Y sí que ha habido momentos de crisis de decir, ¿para qué estoy haciendo esto? Total, no me lee nadie. Con que te lea una persona ya es mucha gente. Y tienes ese tipo de pensamientos y ha estado incluso en un post-it en la pizarra puesto. Pero no he hecho mucho caso porque al final me gusta hacerlo. Entonces, es verdad que a veces hay semanas que cuesta un pelín más llegar a tiempo y incluso algunas me he permitido el lujo de retrasarme, ¿no? Y no enviarlo por la mañana, pero me gusta. Y si me gusta, pues oye, no me importa hacerlo. Genial, muy bien. Venga, pasamos al bloque pasta. Tengo que decir que Esteba Castel de la newsletter Seopatía me dio una colleja, virtualmente hablando, porque me dice que soy muy educada con los invitados, ¿vale? Y que no hago preguntas spicy, como él me dijo, porque claro, que a él le interesa saber cuánta pasta ganan con la newsletter. Sí. Así es que te ha tocado, Dani. ¿Cuánto sacas al mes proveniente de la Selecta? Muy bien, vas a tener la mejor respuesta de todas. 0 patatero. De forma directa, aunque ya está la página de patrocinio abierta, dije, bueno, me entrevista a Chus, tengo que sacar las galas fuera porque el informe ya estaba hecho y alguna vez me lo han pedido y lo he enviado, pero no se ha llegado a construir. El ingreso ahora mismo directo por la newsletter es 0. No porque no haya puesto algún tipo de intención, he puesto poca, pero porque mi intención principal es que vayan a suscribirse a mi membresía. Entonces, confundes unas cosas con otras por falta de conocimiento y de estar puesto en este tema y lo vas trasladando a futuro, ¿no? Hasta que no te preguntan, que ya empiezan a preguntarte, no lo tienes en cuenta. Entonces, los ingresos directos
son cero. Lo has tenido fácil hoy. Bueno, pero sí es cierto que también, acabas de decir, empiezan a preguntarte. También las marcas están mucho más concienciadas o hay un movimiento de, oye, vamos a apostar por patrocinio newsletter porque, joroba, lo hablamos con Bonilla, el público está súper segmentado. Entonces es mucho más positivo y mucho más barato impactar en una newsletter que, bueno, comprar publicidad, etcétera. Entonces, bueno, te deseo mucha suerte en esa búsqueda. No sé si vas a salir tú ahí a buscar patrocinadores o va a ser más pasivo y, oye, que venga quien quiera. No sé. Deberíamos de ser más activos. La puerta fría es como que le tenemos mucho respeto y a veces las personas están deseando que les... No siempre, pero a veces que están deseando que les digas, oye, esto encaja perfectamente con lo que tú... al público que tú te quieres dirigir. O por lo menos yo me quiero creer que eso es así. Sí. Y muchas veces por vergüenza, desconocimiento, el hecho de que no te has movido en ese medio nunca y hay que hacerlo, hombre. Hay que ponerse esa tarea alguna vez al mes. Porque nunca sabes lo que puede llegar a surgir. A lo mejor no surge un patrocinio, pero surge una colaboración, que sí. Eso es, sí. Vale, entonces has dicho que al final tu newsletter es que forma parte de tu estrategia y claro, al final es una monetización indirecta, podríamos llamarlo así perfectamente, porque si no me equivoco, bueno, y no me equivoco, eres todo un creador de contenido y de lo bueno que es cobrando, quiero decir, no por amor al arte, como somos muchos, sino que, oye, tienes un retorno monetario porque de verdad entregas un valor a tus suscriptores en este caso. Cuéntanos un poco para saber qué otros contenidos tienes y, bueno, sobre todo cómo cuánto viene también de la newsletter en ese punto de suscripción de pago. Muy bien, pues bueno, el contenido por el que empecé o el formato por el que empecé fue el podcast y se llama, vamos, Web Reactiva y este lleva saliendo todos los martes desde hace ya unos cuantos años. La verdad es que me sigue encantando hacerlo, ¿eh? La newsletter la fundé en parte porque no tenía ese retorno nunca del podcast y decía, bueno, pues al menos tener el correo electrónico de la gente, algo haré con él. y todo empezó por ahí. Esos son los dos, ahora mismo, los dos pilares del contenido porque no nos da tiempo para más. Tengo otro podcast con mi socio amigo Oscar, que es donde va por ahí preguntando, que es Fenómeno Mutante, donde ahí ya nos explayamos más en una conversación, ¿no? Pero es otra vez ese formato de podcast que a mí tanto me gusta. Y todo esto va dirigido a la membresía que hay en danielprimo.io, que es una suscripción que se ha ido modificando con el paso del tiempo y partió como si fuera una academia con un podcast premium y ahora tiene mucho más que ver con una comunidad donde se hacen cosas que tienen que ver con el software, con el código, pero no necesariamente con el que enseño yo o enseñan los profes o los invitados que vienen a hablar de ello, sino en general todos tenemos o queremos sacar un proyecto adelante y a veces nos falta ese refrendo, ¿no? Ese sitio donde poder ir a contarlo o poder decir, pues tengo este problema o no sé hacer tal cosa. Oye, ¿qué es mejor? Empezar por aquí o por allá. Y ese es un poco el hueco y el lugar. Y ahí dentro, pues hay formación en directo. Y es como un Twitch Premium, pero sin Twitch, porque Twitch no me da esa opción. O sea, que no hay emotes y cosas de estas de momento. Sí. Y un podcast Premium, que es por donde principalmente entra la gente según el formulario que yo tengo cuando entran y les pregunto y se suscriben y en ese momento les pregunto, me dicen mayoritariamente que es por el podcast y hay gente que también por la newsletter. Pero digamos que el camino que siguen es, les gusta el podcast, se apuntan a la newsletter, eligen luego el formato, ninguno de los dos formatos son los que más crecen o los que más fáciles son de descubrir, hemos dado en el clavo en ese tema, chus. Podcast y newsletter, lo más difíciles de hacer crecer. Y luego ya pues siguen ese camino. Pero cuando marcan la casilla de dónde me has conocido, mayoritariamente el podcast, aunque estén suscritos a la newsletter. Vale. Genial. Entonces tienes una membresía en la que tienes ciertos miembros apuntados a ella. Entonces, ¿cómo te comunicas con esos miembros? ¿Tienes otra newsletter exclusiva para tu comunidad? ¿Lo gestionas con un grupo de Telegram? ¿Cómo haces eso? Pues ambas dos.
el grupo de Telegram. Pero en los grupos de Telegram de las membresías o de los Discord y demás, no está todo el mundo. Ya. Porque hay gente que no quiere apuntarse a estas cosas porque ya tiene bastante con su vida. Entonces tengo una newsletter Prime donde vamos por el número 100. Wow. Y además aquí voy a romper una lanza a favor de las newsletters en las membresías, ¿no? Porque creo que si lo que envías es bueno o los receptores lo perciben como bueno, no es motivo para darse de baja, sino para seguir dado de alta. Otra cosa es que no hayas mandado una en tu vida y claro, pues la primera vez que lo envías habrá gente que diga, anda, si yo estoy suscrito a esto, me voy a borrar, ¿no? Ya. Entonces, ese formato, además me lo han dicho muchos, ¿no? Y es raro por lo que te decía del feedback, ¿no? Me lo han dicho muchos, les gusta, porque en el fondo no hago otra cosa que no sea presentarles lo que está por venir y chinchar con lo que está por venir, ¿no? En una suscripción de mensual hay que estar pica con Claro. lo que viene, contar lo que se ha hecho, incluso recuperar cosas del pasado y en este caso ahora pues intentar aportar cierta curación al contenido que se comparte en el grupo de Telegram, que es mucho, apenas hay etapas, pero es mucho. Y ese formato ha ido mutando porque al principio también era una reflexión. O sea, era una reflexión los domingos y otra más en ese newsletter. Y eso poco a poco ha ido cambiándose por encajar una notificación, pero que no sea solamente un carrete de enlaces en el que tú les mandas a todo esto nuevo, hemos puesto esto. No, algo más. Y ese puntito, que es verdad que te lleva un pelín más de esfuerzo, la gente que lo recibe lo agradece mucho. Porque también es semanal. Sí, es semanal. Bueno, cuando es previa a los directos. O sea, vale. si alguna semana no hay directo, no suele haber esa newsletter. Sí, te lo pregunto también por el hecho de, bueno, si tienes mucha frecuencia sobre, joder, cuánto contenido hay en esta comunidad, no me da la vida, ¿sabes? También entiendo que hay que medir esa newsletter un poco más, bueno, premium, que recuerdas que estás pagando por algo que a lo mejor no te está dando tiempo a consumir. También hay que medir un poco cómo es ese esfuerzo, ¿no? Sí, es cierto y no he hecho la prueba de no mandarla nunca. Entonces tampoco sé hasta qué punto ese es el problema. Pero claro, la suscripción es el motivo principal de baja. No suele ser que no les guste lo que hay, sino que no les da tiempo a consumirlo. Y yo intento ayudar a que eso les ayude porque al final les vas diciendo y si les va sonando, entran. Y si no, pues se quedan tranquilos porque saben que luego lo tienen o lo pueden consumir. El que no tiene tiempo, yo creo que la newsletter no se lo recuerda. Qué bueno. Porque no la abre. Sí. Pero muy interesante este punto también de newsletter para una membresía que no lo hemos tocado en previa entrevista. O sea que muy bueno también esa lanza a favor de la newsletter o de la comunicación consciente con tu por correo electrónico. Sí, además, un apunte más. Como hay gente que no está en el grupo de Telegram, tendemos a hacer que se pierdan cosas porque lo dejamos en manos de pues depende, ¿no? Claro, yo en el contexto en el que me muevo, pues en el podcast premium o en que entren a la web y vean lo último que se ha publicado. Y ahí es como que no te olvides de que están porque que solo estén pagando porque sí, está bien, o sea, porque al final pues sube tu cuenta, ¿no? Sí. Pero al menos en el punto en el que estoy yo no he llegado a ese momento. Yo estoy en el momento en el que quiero que se sientan partícipes de pleno de lo que están haciendo y que sean ellos los que deciden si quieren participar o no de las cosas que se les proponen. Y el correo yo creo que es un buen método. Qué bueno. O sea que tú no solo tienes una newsletter selecta, sino que tienes una comunidad muy selecta también. Una comunidad en mayúscula. Oye, pues muy, muy acertada la estrategia desde mi punto de vista. Vale, Dani, pues si quieres, para ir terminando, ya sabes que, porque me consta que has escuchado otras entrevistas, que tengo un bloque fijo que es que te mojes, bajes al barro y en esta eclosión que hay de newsletter me compartas cuál es una o dos de tus newsletters imprescindibles. Vale, pues te voy a compartir dos.
O 3, que quiero decir. Bueno, que me dejas 3, bien, bien. Sí. Pero te voy a compartir, entonces te comparto varias, voy a ser rápido, ¿vale? Pero te voy a dejar ya también los enlaces por aquí para que ya no tengas luego que preocuparte por no tenerlos. Y una es LabNotes, que es más bien técnica me gusta porque hay veces que no entiendo lo que pone. Quiero decir, es en inglés, ¿eh? Luego hago una recomendación en castellano. Pero la persona que lo hace es como que cura el contenido, entonces sí es verdad que es programador, pero te mezcla las novedades que ha habido en el mercado con cosas que ha visto en Twitter, con gente que se ha pegado con el código, y me parece bastante interesante. No recuerdo exactamente el nombre de quién lo escribe, creo que es Asaf, ¿vale? Creo que es Asaf. Luego quiero recomendar la newsletter de Azahara. Azahara escribe sobre ciencia y tecnología. Lleva haciéndolo un montón de tiempo. Yo no sé si incluso más que yo. O empezamos prácticamente a la vez. Yo conozco a Azahara. Y Azahara es doctora en inmunología y además también es desarrolladora de software. Pero la parte de que tiene que ver con la ciencia es la que desarrolla en su ACI Science and Tech. Y se envía, por casualidad, los sábados. no está los domingos. Y luego hice un ejercicio, porque después de que me invitaras dije, voy a buscar alguna que yo no conozca, pero que me llame la atención por algo. Y entonces, bueno, en Substack, que hay 3.000 millones de newsletters ahora, encontré una que se llama ¿Cómo funcionan las cosas? Y que habla precisamente de eso, de cómo funcionan las cosas, ese en castellano. Ya me suscribí, pero muy reciente. Pero digo, seguro que si descubrimos algo, lo puedo recomendar porque, me llama un nombre la atención y creo que va de lo que va, ¿no? Que es de cómo funcionan las cosas. Y digo, bueno, pues mira, si alguien se apunta por ello, pues genial. Sí, oye, muchas gracias y también por hacer el ejercicio. Mira, yo esta no la conocía, o sea que voy de lleno a echarle un ojo. Vale, ¿y a quién te gustaría, que escuchar en este podcast? Pues te lo voy a poner difícil. Joder, en inglés no, por favor. No van por ahí los tiros. No, te lo voy a poner difícil porque no tengo un nombre para darte, pero sí un perfil. O sea, esto va a ser un poco como un reto. Mentes criminales. Sí, que hay que buscar el perfil del asesino. En este caso, el perfil del newslettero. Como ya te han recomendado nombres, muchos no los conozco, pero nombres de gente que lleva mucho tiempo escribiendo o que viene ya de escribir en otros medios, son periodistas, escritores y escriben y está muy bien, pero a mí me gustaría, es la entrevista que a mí me gustaría escuchar en Escuchando Newsletters, que es alguien que lleve relativamente poco tiempo, pero lleve un tiempo, quiere decir que no haya enviado una o dos, sino que lleve 3, 5, 6 meses pegándose con este tema, esté en esa fase en la que hay alguien al otro lado y esté en ese punto, porque yo creo que a veces lo que ocurre es que cuando escuchamos la historia, estamos empezando y escuchamos la historia de gente que lleva mucho tiempo o que tiene, aunque cuenten que les ha costado mucho esfuerzo, que no monetizaron hasta que no pasaron al año 7 de la vida de la newsletter y demás, creo que también hace falta escuchar una parte de la historia de gente que se le ocurra, lo hace muy bien, pero lleva muy poquito tiempo. Entonces el perfil es un poco complejo porque, claro, si lleva poco tiempo es menos conocida. Pero bueno, ya lo dejo. Bueno, afortunadamente creo que en el target que tengo, ¿verdad? Hay gente que seguro que sale alguien. De hecho, próximamente entrevisto a alguien que no la tenía en el radar, o sea que no sé en qué fase está, pero que sepas que pronto pasará por aquí alguien de ese perfil. Genial. Qué bueno. Joder, siempre me sorprende, Dani. Gracias. Dime a alguien, no te voy a decir a alguien, pero te digo lo que quiero. Ya que me has preguntado cuánto gano y he dado un 0 patatero aquí, digo, voy a ponerte a prueba. Ese perfil y bueno, afortunadamente tú tienes que tener gente cerca que te dice, oye, llevo poco tiempo, me gustaría que cuando lanzas tu newsletter y preguntas qué dificultades tienes, seguro que hay gente que está en este punto de su vida, ¿no? Y bueno, pues puede estar bien. Ahí está, ¿ves? Genial. Meneando el árbol. Eso es. Empezamos meneando el árbol y acabamos sacudiéndolo. Exactamente.
Genial. Bueno, pues por último, ¿dónde te pueden seguir los oyentes? Pues como estamos hablando de newsletter, el sitio donde me podéis encontrar es en laselectanewsletter.com. Y si tenéis mucha curiosidad por seguir sabiendo lo que hago, pues entráis en danielprimo.io y por ahí también os podéis perder en Ladrón en Pantuflas, que lo tengo arriba en el enlace, el sobre mí, yo lo llamé así. Y ahí os cuento más cosas. Estupendo. Pues oye, creo que no me he dejado nada en el tintero, que todas las preguntas que te han hecho por Twitter las hemos tocado, o sea que ha sido un placer charlar contigo, así de newsletter específicamente, o sea que muchas veces hablamos de otros temas. Así que mil gracias por pasarte por aquí y mil millones de gracias por darle el nombre a este podcast que estoy disfrutando muchísimo. Pues un placer que además sea una cosa que tenga un nombre que te haya gustado y que lo estés disfrutando. Así que doble ración y muchas gracias a ti por invitarme porque después de los cracks que has traído por aquí, pues oye, está uno como que se siente así más hinchado, ¿no? Así que muchas gracias a ti y espero que la audiencia lo haya disfrutado. Genial, Dani, pues un saludo. Chao. Bueno, pues ha sido un enorme placer charlar un ratito con Dani. Es verdad que nos ha agitado mucho el árbol o la cabeza para impregnarnos nuevas ideas para aplicar en nuestras newsletters y también nos ha compartido algunas que él tenía y que, según su modo de ver, no ha ejecutado bien o, bueno, por falta de tiempo no ha podido hacerlas. Espero que te haya gustado. Ya, como siempre te digo, si ha resonado contigo, pues me encantará que me lo hagas saber. Podemos conversar en Twitter, yo soy @chusnarrolo, o comparte este episodio con compañeros del trabajo, con gente a la que les interese este tema, porque para mí será muy beneficioso, ya que me ayudará a llegar a más gente. Por último, también, si te apetece y tienes un dispositivo de Apple, me ayudarás si dejas una valoración de 5 estrellas y algún comentario en Apple Podcast. Por mi parte, nada más. Te espero la semana que viene y nos vemos en el inbox. Hasta luego.